Hoy lo que avance mañana ya entra al examen y después de eso más nada. La función principal es transporte. Si yo te pregunto cuál es la función principal de la circulación, transporte. ¿Transporte de qué? Principalmente transporte de nutrientes para la célula. Es decir, para que las células puedan funcionar bien necesito nutrientes. Nutrientes que me van a dar energía o que me van a permitir nutrirme para cumplir mi función. No solo energía, sino si yo hago insulina, pues necesito aminoácidos para crear la proteína. Entonces estos nutrientes, y para obtener energía, lo principal es glucosa, oxígeno. Y también tiene desecho, ¿no? En ese trabajar, yo voy a liberar dióxido de carbono, yo voy a liberar, si tengo una vía alternativa para obtener energía, voy a liberar ácido láctico. Otros metabolitos que voy a liberar es adenosina, hidrogeniones, electrolitos como el potasio. Es decir, todos estos elementos que yo libero también tienen que ser transportados por el organismo. Es decir, si yo transporto, yo tengo que tener organizada la circulación en función de dos elementos. La circulación se divide en circulación sistémica y circulación pulmonar. Una de estas circulaciones es la mayor, ¿cierto? ¿Cómo yo la interpreto la circulación mayor? Como la circulación que está fuera del pulmón y fuera del corazón. La que distribuye al cuerpo todos los elementos para que la célula funcione bien y los recoge. Y la circulación menor, que es del pulmón, tiene una función específica: intercambio gaseoso. ¿Para qué? Para captar oxígeno y liberar dióxido de carbono. Entonces aquí, sistémica mayor, pulmonar menor. Pregunta de examen tiene que ver con que ustedes me digan las cantidades de la molemia, de 5 litros en general, que se encuentra ya sea en la sistémica como en la pulmonar. Es decir, no toda la sangre se encuentra distribuida equitativamente, porque uno podría pensar, ¿no? Si son dos circulaciones, la mitad la pongo aquí, la mitad la pongo acá. No es así, porque generalmente aquí va el 84% de toda la sangre. Es decir, en la circulación sistémica está la mayor cantidad de sangre circulando. De esa circulación sistémica yo tengo arterias que llevan la sangre del corazón hacia la célula. Y yo tengo venas que devuelven la sangre al corazón, proveniente de las células. ¿Dónde se encontrará la mayor cantidad de porcentaje de sangre? ¿En la arteria o en la vena? De común uno dice, ¿no? Las arterias, las superarterias controlan la presión arterial. Entonces, para controlar la presión arterial deben tener mucha sangre. Entonces, naturalmente la sangre debería estar ahí. Eso es lo que uno a primera intención podría interpretar, pero es todo lo contrario. Generalmente, cuando usted está haciendo circular la sangre con fuerza, lo que menos quiere es que la sangre se quede mucho tiempo ahí. Lo que más quiere usted es que la sangre pase rápido. Entonces las arterias, para recibir sangre y guardarse sangre, no sirven. Las arterias normalmente tienen un buen tono arterial, tienen buena cantidad de musculatura, tienen más musculatura que las venas, tienen mayor elasticidad y por lo tanto promueven que la sangre circule y circule más rápido. No se queda la sangre mucho tiempo ahí, porque el interés es que pase rápido, no se queda aquí, pase rápido y llega a los tejidos. Donde se queda la mayor cantidad de sangre es en las venas, porque las venas tienen una capacidad de distenderse, es decir, ellas no paran contraídas, ellas no tienen una musculatura que les hace estar con un tono vascular alto, ellas son floquis, ellas se distienden, ellas son todas unas pachorras
que están así nomás, bien abiertas, como para que la sangre se quede mucho tiempo ahí. Por eso las venas te sirven de reservorio de la sangre. Si yo te pregunto, en la circulación sistémica, ¿cuáles son los vasos sanguíneos que sirven de reserva o que tienen la mayor cantidad de sangre? ¿Cuál me vas a decir? Las venas. ¿Por qué tienen la capacidad de guardar el 64% de toda la sangre de las venas? ¿Por qué, chicos? Porque tienen una cualidad que es la distensibilidad mayor distensibilidad. ¿Y qué tienen las arterias para tener? Y aquí le voy a poner, miren, reservorio. Si yo te pregunto cuáles son las venas. Las arterias no tienen la capacidad de la distensibilidad, pero sí tienen la capacidad de tener una mayor contractibilidad. Que esto ayuda a que la velocidad, aumenta la velocidad del flujo. Cuando pasan por las arterias, la sangre es más veloz, es más rápida. No hay mucho espacio, paso por aquí rápido. Y si paso rápido, llego rápido ¿a dónde? Al capilar. Porque resulta que ¿a dónde quiero llegar yo? Cuando voy por la arteria, y para llegar a los tejidos tengo que llegar a los capilares. A esto se denomina lecho capilar. Está en medio entre las arterias y las venas, está el lecho capilar, que son arterias muy pequeñitas que se denominan arteriolas, que se conectan con venas muy pequeñitas que se denominan vénulas. Arteriolas que se comunican con vénulas. Es ahí donde se realiza este intercambio de elementos. Nutrientes llegan a la célula y la célula ¿qué se libera? ¿De qué se libera? De desechos. Me llegan cosas que me sirven para funcionar y me libero de desechos. Ahora, algo que aquí es importantísimo que ustedes puedan determinar es el porcentaje de sangre que me quedaría para las arterias sistémicas. ¿Cuánto es? 84. 64 es lo que tengo acá, en las venas. 20% me queda para los otros. Eso se divide en 13% para las arterias y 7% para el lecho capilar, para las arteriolas. No las voy a poner en la vena. Ahora, aquí ya se fue el 84%. 64 más 13 más 7, 84% en la circulación sistémica. ¿Cuánto me queda para la circulación pulmonar y la circulación del corazón? Al corazón, ¿dónde lo pongo? Tengo dos lugares del corazón. Aquí lo voy a poner ya. 16%. 9% acá, chicos. Y aquí el corazón, 7%. 9 más 7, 16. Y ahí está el 100%. ¿Puedo preguntar eso? Sí. Sí, ¿no? Pero siempre de una manera en la cual el estudiante yo pueda ver si es fácilmente confundible o realmente está concentrado en lo que debe saber. Porque yo te puedo preguntar,
siendo que los vasos sanguíneos más importantes para la distribución de nutrientes en las células son las arterias, ¿cuánto es el porcentaje de sangre que circula en la circulación arterial? O te puedo decir, siendo que es más importante para la llegada de nutrientes la circulación arterial, las arterias tienen mayor cantidad de sangre en su interior que las venas. ¿Falso o verdadero? ¿Falso o verdadero? Las arterias tienen mayor cantidad de sangre en su interior que las venas. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Pero alguien que no vino a clase va a decir, pero si está diciendo que son más importantes, si son más importantes, entonces denle más sangre, va a decir. Y no es así, ¿no ves? Bien, ahora, como yo sigo en ese plan malo, maloso, malvado, de confundirlo, ay, qué malo que es el profe, podemos hablar de presiones arteriales a estos niveles también. Me interesa saber con qué fuerza la sangre está circulando, ¿cierto? ¿De qué depende que haya más fuerza en el interior de esa circulación? Te voy a dar dos elementos. ¿De los dos depende? Claro que sí. Cantidad de sangre que hay versus tono muscular del vaso sanguíneo. ¿Cómo se interpreta el tono muscular del vaso sanguíneo? Si es un buen tono muscular, quiere decir que hay más fuerza, ¿sí? Un vaso sanguíneo con buen tono muscular es más fuerte. Es decir, la arteria tiene buen tono muscular porque tiene más músculo. Entonces, cuando yo voy a hacer que la circulación, que la fuerza aumente, la fuerza de la sangre aumente, me conviene tener un vaso sanguíneo que disminuya, ojo, la fuerza de la sangre va a aumentar con un vaso sanguíneo que tenga menor espacio o mayor espacio. Menor. Y lo voy a dibujar. Vaso sanguíneo. Vaso sanguíneo. Los dos son vasos sanguíneos. Este tiene menor espacio que este. Y la sangre va a circular, la sangre va a llegar a circular por aquí y por aquí. ¿Qué me conviene para aumentar la fuerza de la sangre o la presión? ¿Ven esa relación? Fuerza es lo mismo que presión. Pues yo digo, aumento la presión, estoy aumentando la fuerza. Y a mí lo que me interesa es saber con qué fuerza la sangre que está aquí va a empujar a la arteria. La sangre que está aquí circulando está empujando a la arteria. Eso es la presión de la sangre. Y yo voy a hablar de la presión arterial y voy a hablar de la presión venosa. Y quiero que sepan algo. Aquí la arteria tiene un músculo más grueso. Y aquí la vena tiene un músculo más delgadito. Quiero que me digan cuál de estos dos vasos sanguíneos me va a apretar con más fuerza a la sangre. Aquella que tiene más músculo y por lo tanto más tono muscular, o aquella que tiene menos tono muscular. ¿Cuál me aprieta con más fuerza a la sangre? ¿La que tiene mucho músculo o la que tiene poco? No tiene mucho. La arteria me va a apretar con más fuerza. Más que la vena, ¿no? Ahora, si yo tengo buen tono muscular, ¿el espacio es más pequeño o más grande? Más pequeño. Más pequeño. ¿Lo ves el espacio? Aquí hay un espacio más pequeño que acá. ¿Ok? O sea que la sangre que circula por acá es en menor cantidad de sangre.
menor cantidad de sangre. Y aquí hay mayor cantidad de sangre. Por eso yo te digo que las venas son reservorios, porque tienen el 64% de la sangre circulando acá. Ellas, como no tienen mucho músculo, no apretan, se distienden, son pachorras, y al distenderse tienen mucha sangre ahí. Pero la pregunta no es quién tiene mayor cantidad de sangre. La pregunta que te quiero hacer es, en cuál de los dos vasos sanguíneos la presión de la sangre es mayor. ¿Dónde hay espacio para circular o donde hay poco espacio para circular? ¿Dónde creen que la sangre empuja con más fuerza? En las arterias. Al tener poquito espacio, por más que sea poquita la sangre, esa sangre va a empujar con más fuerza. Y por lo tanto, aquí la presión va a ser mayor. La presión de la sangre es mayor. Y por lo tanto, la velocidad de la sangre, la velocidad del flujo, también es mayor. Son dos elementos que ustedes siempre tienen que considerar. El vaso sanguíneo no tiene mucha sangre. Tiene tan solo los vasos sanguíneos arteriales un 13%. Pero lo bueno es que tienen un buen tono muscular, que si bien no hay buena cantidad de sangre, la sangre está yendo con tanta fuerza que es muy veloz. ¿Se entiende la figura? Entonces yo te puedo hacer una pregunta muy trampa aquí. Siendo que la cantidad de sangre en las venas es mayor, por lo tanto la presión venosa también es mayor. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso. Porque la presión no depende de que solamente haya buena cantidad de sangre. Depende principalmente del tono vascular, de con qué fuerza el vaso sanguíneo está apretando la sangre y haciendo que la sangre aumente su velocidad. No estoy diciendo que cuando se pierde volemia la presión se mantiene. No, porque tarde o temprano, si tú pierdes sangre, la presión va a bajar. ¿Por qué? Porque significa que la sangre no puede circular. ¿Entiende la figura? No estoy hablando de las situaciones de hipovolemia, que por regla general el perder volumen te va a bajar la presión. Estoy hablando de qué condición favorece más el aumento de la presión. Y estoy hablando de que la condición de una correcta vasoconstricción favorece al aumento de la presión de la sangre sobre las arterias. Y que una vasodilatación favorece a disminuir la fuerza y por lo tanto disminuir la presión del vaso sanguíneo, la presión de la sangre, y por lo tanto disminuye la fuerza. Y aquí viene otra pregunta. ¿Dónde creen que están las presiones más altas? ¿En las arterias o en la vena? En las arterias. ¿Por qué? Porque tiene mayor tono muscular. Porque tienen mayor tono muscular. Porque tienen mayor grosor. Si te pregunto, siendo que las arterias tienen mayor cantidad de músculo liso, se espera que la arteria, comparándose con una vena, tenga mayor tono muscular y por lo tanto mayor fuerza de vasoconstricción y por lo tanto ejerza mayor presión sobre la sangre y la fuerza con la cual la sangre circula aumenta, la velocidad con la cual la sangre circula aumenta. Entonces, las arterias son buenas vasos sanguíneos para aumentar la presión y la velocidad del flujo sanguíneo, pero las venas son buenas para aumentar la cantidad de reserva de la sangre. Ahora, si usted quiere desangrar a una persona y le tienen que abrir un vaso sanguíneo central, porque está muy cerca del cuello, son vasos sanguíneos centrales, cerca del corazón, ¿qué prefiere abrir? Ahí, a ese nivel, ¿una arteria o una vena? Una arteria. ¿Por qué? Porque va a salir con fuerza y con velocidad, se va a desangrar rápido. Pero si usted tiene que abrir un vaso sanguíneo periférico, hueco popliteo, el mejor lugar, un vaso sanguíneo
prefiere periférico? ¿Una vena o una arteria? ¿Vena o arteria? ¿Qué es lo que voy a romper? La vena. Vena, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene mayor capacitancia. De hecho, las venas de las piernas están concentrando la mayor cantidad de sangre. No tiene fuerza. No va a salir a borbotones, pero va a salir. Igual se va a choquear. Pero usted salva vida, no mata. Entonces, vena de brazos y piernas o arterias de circulación central te va a llevar a una pérdida de la volemia en cuestión de minutos. ¿De qué muere alguien que le rompió un tráiler, le aplastó las piernas? Muere por shock hipovolémico. Porque grandes vasos sanguíneos que estaban en reservorio de la cantidad de volemia ya no hay. Pierden. Y llega al hospital, se desmayó una de dos, o por el dolor o por la disminución del gasto cardíaco al cerebro. El gasto cardíaco que tenía que llegar al cerebro, que es 20%, nunca llegó, porque se perdió la volemia. Presiones arteriales. Pausa, puedo hablar con Luisita. Entendiéndose esta figura, las mayores presiones siempre van a estar en la zona sistémica, en la parte arterial, no en la venosa. Cuando yo hablo de la presión sistólica mayor, la que puedo medir, yo estoy hablando de las arterias. ¿Con qué fuerza sale la sangre del corazón? Cuando la sangre tiene que salir del corazón por la aorta, sale con la máxima presión. La contracción del ventrículo, esa sístole ventricular, me puede empujar la presión a 120 milímetros de mercurio. Una presión máxima normal. Puede ser 100 a 120, ¿no? Y si es 100, está saliendo con 100. Si es 120, está saliendo con 120. Listo. Ahora, la presión arterial, conforme vaya circulando la sangre, obviamente hay alguien que se opone al paso. Son los vasos. La fricción con el endotelio va haciendo que se disminuya la fuerza o que se aumente la fuerza. La sangre circula, disminuye o aumenta su fuerza conforme va circulando. ¿Va perdiendo o va ganando fuerza? Va perdiendo fuerza, es natural que pierda. Quien le ayuda a no perder toda su fuerza es el hecho de que el vaso sanguíneo se distiende y se contrae. Tiene gran capacidad de elasticidad, distenderse y contraerse. La vena se distiende solamente. Sin embargo, la arteria se distiende y se contrae. Ahorita vamos a hablar de cómo hacen las venas para contraerse. Pero la arteria tiene elasticidad. Esa es una gran característica, aumento del tono muscular, pero también tiene un aumento de la elasticidad, lo que permite una contracción y una distensión, contracción, distensión, contracción. Eso aumenta la fuerza de la arteria cuando hay una diástole ventricular. ¿Se entiende? Bien. Ahora, chicos, 80 milímetros de mercurio puede bajar la fuerza de la circulación arterial. Para llegar hasta el lecho capilar a un promedio de 17 milímetros de mercurio, siendo que en la zona arteriolar de las arteriolas puede ser 30 y en la zona de las vénulas puede ser 10, o creo que 40 es acá, o 45. Pregunta exacta: si yo tengo una presión al final de las vénulas de 10 milímetros de mercurio, ¿cómo hace la sangre para poder retornar desde aquí, desde el final de las vénulas hasta el corazón?
¿Cómo hace? Es decir, yo entiendo que de arriba, desde el corazón para llegar hacia los vasos sanguíneos, le tiré 120 milímetros de mercurio, es mucha fuerza. Pero ya de las arterias, de las vénulas, la fuerza con la cual está retornando la sangre, si fuera solamente por la presión de las arterias, de las venas, perdón, es 10 milímetros de mercurio. Es muy poca la presión que esta vena distendida le ofrece a la sangre. La sangre solo tiene 10 milímetros de presión. ¿Cómo puede llegar la sangre hasta el corazón? Y todavía te tiene que ir en contra de la gravedad. ¿Cuál es la bomba que se activa? Si para impulsarla desde el corazón, en la bomba cardíaca, debe haber una bomba que impulsa la sangre desde las venas capilares hasta el corazón. Pregunta de examen. Y para esto necesito que recordemos, ¿alguien ha visto unas varices? Venas varicosas o varices. ¿Quiénes son las personas más propensas a tener las varices? ¿Qué es la varices primero? ¿Qué es la varice? Retención. ¿Es una arteria o una vena? Vena. Es una vena. ¿Dilatada o contraída? Dilatada. Es la dilatación de una vena. ¿Normal o anormal? Anormal. Anormal. Dilatación anormal de una vena. ¿Superficial o profunda? Superficial. Superficial. Es una vena dilatada anormalmente porque probablemente ha perdido la fuerza o el poco tono venoso que tenía. Ya. Entonces, esta sangre que está aquí circulando, ¿cuáles son? Escuchen bien esto. ¿Cuáles son los elementos, aparte de la menopausia? Que la menopausia ya es una condición fisiológica en la cual naturalmente los cambios hormonales también generan cambios físicos y uno de ellos es la pérdida del tono venoso en las mujeres. Sin embargo, hay otro elemento también que nos puede hacer pensar de por qué las venas pueden agravarse en una persona. ¿Qué es lo que le dicen a una señora que tiene varices? Más fuerte. Que no esté parada mucho tiempo. Y si la señora se dedica a ganarse el pan de cada día lavando ropa y tiene que estar parada 3 horas diarias o 4 horas diarias fregando la ropa, es natural que sus varices empeoren. ¿Por qué? Porque está en éxtasis, está paradita. Ahora, ¿qué es lo contrario a estar parado? ¿Qué le dirían ustedes como médicos? Que se recuerde. ¿Qué? Que ese hecho que levante las piernas. Bueno, si alguien se desmaya, se echa, se levanta las piernas y obviamente para esa situación ayuda a que la sangre que está en la reserva venosa pues vuelva al cerebro y la persona reaccione. Pero digamos, no es una situación de emergencia, no está desmayada y no le podemos decir, ¿sabe qué? Lave ropa estando echada, porque las actividades no las hacemos estando echadas. Hay otra recomendación muy favorable. ¿Ah? Las medias ayudan. ¿Por qué? Porque las medias están ayudando a presionar las venas que están floquis, ¿no? O sea, hay una fuerza externa que me ayuda. Si yo no me puedo contraer, pues que alguien me ayude a contraerme. Una vena de presión me ayuda. Perfecto. ¿Qué más? Hace ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Que cuando esté sentada, o sea, digamos, está sentadita, tiene que elevar, ¿qué cosa? Presionar las pantorrillas. ¿Por qué? Hace presión. Porque presiona la pantorrilla y ¿qué hacen? Los músculos se contraen. ¿Qué hacen los músculos? Funcionan como si fueran unas venas de compresión. Porque al contraerse los músculos, especialmente los gastronemios o los gemelos, están apretando las venas para aumentar el flujo sanguíneo. Y esto, chicos, se denomina bomba esquelética. La bomba esquelética normalmente la tenemos todos. Cuando caminamos, estamos ayudando a todos los vasos sanguíneos de los miembros inferiores a impulsar en sentido contrario de la gravedad, la circulación. Y ojo, que cuando las venas impulsan la sangre, tienen, ¿qué se llaman estas? Válvulas. Unas válvulas que se cierran para evitar que la sangre retorne. El funcionamiento de estas válvulas es clave y el funcionamiento de la bomba esquelética. Entonces yo cuando te pregunte
¿Cuál es la razón por la cual la sangre retorna al corazón? Opción A, la maravillosa fuerza de presión arterial o la presión venosa que tienen las venas sobre la sangre de 10 milímetros de mercurio. ¿Esa será verdadera? No, puede contribuir, pero no es lo determinante. La otra, la fuerza con la cual la sangre que está en el reservorio en un 64% de cantidad se impulsa a sí misma. Eso no ayuda en nada. Que tú tengas un montón de sangre en las venas no te ayuda a que la sangre vuelva. ¿Las válvulas podría ser? Sí, pero no es el factor determinante. ¿Cuál es el factor que impulsa la sangre? Porque la válvula no impulsa la sangre. La válvula impide el retroceso de la sangre. Ya estás viendo cómo van a hacer los exámenes, ¿no? No te estoy diciendo que la válvula no ayuda. Lee bien la pregunta. No te estoy diciendo elementos que intervienen en el retorno venoso. Te estoy diciendo cuál es el factor determinante para impulsar la sangre venosa. ¿Cuál es el factor determinante? La bomba esquelética. El funcionamiento de la bomba esquelética. Y os te puedo preguntar, paciente con varices, ¿cuál es la función o cuál es la relación fisiológica que tiene el uso de medias compresoras? ¿O cuál es la relación fisiológica que tiene la recomendación de hacer ejercicio en los miembros inferiores que contraigan los gastrocnemios? ¿Cuál será la relación fisiológica? Habrá una opción que tiene que ver con el funcionamiento de la bomba esquelética. ¿Ya? Y te puedo decir, ¿no? La media compresora aumenta el tono venoso, aumentando la presión al interior. Suena muy intelectual que yo te diga que la vena compresora aumenta el tono venoso, pero no lo aumenta necesariamente. Disminuye la distensibilidad de las venas porque está haciendo compresión, pero no está aumentando ningún tono venoso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, después de esto, entendiéndose las presiones, entendiéndose los tonos, entendiéndose las concentraciones que tengo yo de las cantidades de sangre a diferente nivel, me interesa saber sobre las presiones hidrostáticas, coliosmóticas, tanto del plasma como del intersticio. ¿Qué hora es? Del intercambio aquí de elementos entre el líquido intersticial y el lecho capilar, o vamos a decirle el interior de un vaso sanguíneo, yo tengo que tomar en cuenta las fuerzas que van a empujar una sustancia afuera del vaso y las fuerzas que la van a empujar a la sustancia al interior del vaso. Entonces esas fuerzas se llaman presiones, y esas presiones están determinadas por la fuerza que ejerce el líquido, y esa es la presión hidrostática. Entonces hay líquido en ambos lugares. Hay un líquido dentro del vaso sanguíneo, que es el plasma sanguíneo, y hay un líquido fuera del vaso sanguíneo, que es el líquido intersticial. Entonces aquí adentro usted tiene el plasma sanguíneo y aquí afuera usted tiene el líquido intersticial, y ambos, el plasma, cuando aumenta la cantidad de sangre que llega con fuerza, con velocidad y con cantidad, empuja los elementos del interior del plasma al líquido intersticial. Y cuando el líquido intersticial tiene también agua entre otros elementos, hace presión para decir: yo no quiero que haya mucho líquido entrando, sino yo quiero liberar. Ahora, estas dos fuerzas, si es en el lado arterial, ¿quién creen que va a ganar? ¿La fuerza que empuja o la fuerza que se resiste a la llegada de elementos? Yo necesito que en la parte arterial, aquí yo tengo glucosa y aquí yo tengo oxígeno,
que estos elementos ingresen al intersticio. Entonces, naturalmente yo tengo que tener una mayor fuerza hidrostática del plasma que fuerza hidrostática del líquido intersticial. Me tiene que ganar esto. ¿Cómo yo sé que en las arterias gana esta fuerza? Porque yo tengo este dato de las presiones. Siempre en la parte arterial las presiones son mayores. Y estas presiones muchas veces tienen que ver con el fluido, con la presión de la sangre, que tiene la mayor cantidad de sus componentes agua. Entonces, la presión arterial favorece a la presión hidrostática del plasma, porque está con más fuerza. Y la presión del líquido intersticial no le gana, y por lo tanto pasan los elementos del plasma al intersticio. Ahora, si fuera en una zona venosa, la presión del plasma sanguíneo disminuye, porque obviamente en la zona venosa, ¿cuánto tenemos de presión? Tenemos 10 y 17 si es un capilar venoso. Al disminuir de 35 a 17, la fuerza hidrostática del plasma ya es menor que la fuerza hidrostática del intersticio. Entonces, los elementos ya van a ingresar. Entonces, la salida de elementos en una arteria o la entrada de elementos a una vena va a depender de con qué fuerza se está empujando a esos elementos. Hay un aumento de la presión hidrostática del plasma mayor que la presión hidrostática del intersticio cuando es en arteria. Y cuando es en vena, la presión hidrostática del intersticio es mayor que la presión hidrostática del plasma. Y solo he hablado de la presión hidrostática, pero no es la única presión que va a determinar el movimiento de elementos de un lado para el otro. Existe otra presión. ¿Cuál es la otra presión? Aparte de la hidrostática, hay una presión que se llama coloidosmótica. Coloide tiene que ver con proteínas o con grandes elementos que no pueden salir, que se quedan adentro. Y ósmosis, ¿alguien se acuerda qué era? Ósmosis es un proceso por el cual ósmosis. ¿Quién es el que puede pasar? Vamos a decir esto, ¿ya? Y este es un vaso sanguíneo, este es el intersticio. Uy, de esto voy a sacar preguntas jugosas. Hermosas preguntas de esto. Porque esto lo manejan, quiero pensar. Bioquímica. A ver, vamos a decir esto. Todos tenemos permiso para no manejarlo muy bien estos procesos. Es decir, hay que consolidarlo. Pero yo estoy seguro que se los han mencionado en primer y segundo año, sobre todo en segundo año. Los procesos de transporte de sustancias a través de la membrana para muchos procesos del cuerpo, especialmente procesos fisiológicos y bioquímicos. Y cuando yo hablo de ósmosis, estoy hablando de que una sustancia puede salir o entrar, puede moverse de un compartimiento a otro a través de una membrana. El compartimiento es el interior del vaso y el líquido intersticial, que está afuera del vaso. Y lo que se va a mover es el agua. La ósmosis es el movimiento de moléculas de agua. Entonces, el agua se puede mover. La difusión es el movimiento de solutos. Pero la ósmosis, cuando alguien habla de ósmosis, está hablando de que el agua se puede mover. Entonces, el agua se puede mover del vaso al intersticio y del intersticio al vaso. Pero generalmente le llaman plasma. Es decir, el plasma,
que la mayor cantidad de componente del plasma es agua, se puede mover fuera del vaso. A eso se llama extravasación del plasma. O puede entrar al vaso. Cuando se mueve el agua puede salir porque está aumentando la presión y está disminuyendo. La presión hidrostática aumenta aquí y disminuye la presión hidrostática acá. Está claro eso, ¿no? Puede haber movimiento de agua. Pero también puede haber que el agua se mueva por concentración de ¿qué cosa? De solutos en un lado comparado con el otro. Aquí le vamos a poner proteínas. Los solutos principales es la proteína. Las moléculas de agua en el proceso de ósmosis se mueven de un lugar donde hay mayor concentración o menor concentración de soluto. Ellas siempre, el agua se va a mover para nivelar las concentraciones de soluto. Si hay un lugar muy concentrado, por ejemplo, si yo tengo una taza y está muy concentrada de café, ¿qué hago para diluirla? Más agua. Le pongo agua. Esos son procesos de ósmosis. Cuando usted le pone agua a una taza muy concentrada de soluto llamado café, está diluyendo para nivelar la concentración. Lo mismo hace el cuerpo. Cuando ve que en un lugar hay mucha proteína, le lleva agua. Normalmente, si yo tengo más proteínas acá que acá, el agua va a tratar de ingresar aquí. ¿Por qué razón? Porque dice, hay mucha concentración de soluto en el interior del vaso, entonces yo me voy a ir al interior del vaso a nivelar eso. A esto se le denomina fuerza de atracción de la proteína, o mejor dicho, presión coloidosmótica. Cuando tengo mucha proteína aquí, aumenta la presión coloidosmótica. ¿Y la presión coloidosmótica qué dice? Mientras más presión coloidosmótica haya en el interior, eso favorece la entrada de agua. Aumento la cantidad de proteína, aumento la presión de proteína dentro del vaso, viene agua. La presión coloidosmótica al interior del vaso sanguíneo favorece el ingreso o la salida de plasma. El ingreso de plasma y agua. Bien. La disminución de presión hidrostática del vaso, es decir, poquita fuerza, favorece la entrada o la salida de plasma, menos presión hidrostática dentro del vaso. No hay mucha fuerza con la cual se empuje la sangre. Entonces la sangre sale o la sangre entra. Bueno, no debería ser la sangre. ¿El plasma sale o el plasma entra? Ingresa. Esos dos elementos son clave para que el líquido intersticial pueda introducir plasma aquí. Que la presión hidrostática esté baja y que la presión coloidosmótica esté alta. Es decir, que haya buena cantidad de proteína para llamar las moléculas de agua al interior del vaso. Si el paciente, escuchen esto, tiene mal el riñón, insuficiencia renal, y las proteínas que deberían quedarse en la sangre circulando empiezan a perderse por la orina, se llama proteinuria. Hay pérdida de proteína. Ese es el paciente A. Pero el paciente B tiene un problema del hígado, tiene cirrosis hepática y no está produciendo buena cantidad de albúmina, que es la principal proteína de transporte que se encuentra circulando en la sangre. O sea que también tiene hipoalbuminemia, bajas concentraciones de albúmina en la sangre y por lo tanto baja síntesis de proteína. Se dan cuenta que cualquiera sea el motivo, los dos tienen poquita proteína en el vaso sanguíneo. Uno porque la está perdiendo y otro porque no la está sintetizando. ¿Qué va a pasar
con la presión coloidosmótica del plasma que se encuentra dentro del vaso sanguíneo. Menos proteína, menos fuerza, por lo tanto menos presión coloidosmótica. Va a disminuir la presión coloidosmótica en caso de insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Al disminuir la presión coloidosmótica, porque tengo estas dos patologías que me disminuye la cantidad de proteína en el plasma, el agua dice, ok, aquí ya no hay tantas proteínas y hay baja presión coloidosmótica y la presión está aumentando en el intersticio porque está disminuyendo acá. El agua dice, ¿para qué me quedo acá? Ya no está tan concentrado. Entonces, ¿qué va a favorecer esto de aquí? Que el agua o el plasma se salga. Extravasación del plasma. Pérdida de la presión coloidosmótica del plasma favorece que el plasma vaya al intersticio. Y si el intersticio se llena de líquido plasmático, ¿qué es lo que voy a ver en el paciente? Edema. Edema. Dependiendo dónde está la cercanía. Bueno, va a haber edema principalmente de miembros inferiores. ¿Ya? Para que haya un edema denominado ascitis, acumulación de líquido en la cavidad abdominal, el problema no tendría que ver tanto con la síntesis disminuida de proteína y por lo tanto la presión coloidosmótica disminuida. Tendría que ver con una presión hidrostática aumentada, que para que se produzca edema o le quitas proteína para disminuir la presión coloidosmótica o le aumentas líquido plasmático en las venas, es decir, aumenta la presión hidrostática. Si las venas estaban empujando toda la sangre hacia el corazón y tenían que pasar por la circulación portal por medio del hígado, y el hígado está cirrótico, el hígado no tiene la capacidad de darle espacio al paso de la sangre y una resistencia del hígado, de los vasos sanguíneos. Cuando aumenta la presión hepática, aumenta la concentración de volemia en las venas posterior al hígado, aumenta la presión hidrostática. ¿Qué creen que va a pasar con el plasma? Si la presión hidrostática aumenta en las venas, especialmente en las venas de la cavidad abdominal, va a haber extravasación del plasma. ¿Y a dónde se va a ir? A la cavidad abdominal. Se va a dar ascitis. Los que están enfermos del hígado, cada semana te vienen así con la petacarga. Si es 3 semanas, es así un tambor. Te tienen que poner una aguja y sacar todo ese plasma. ¿Por qué se filtró el plasma ahí? Por aumento de presión hidrostática. Y probablemente si el hígado no produce buena cantidad de albúmina, disminución de la presión coloidosmótica. Yo te voy a preguntar, ¿qué fuerzas determinan la extravasación del plasma? ¿Cómo tienen que estar esas fuerzas del interior del vaso? La extravasación del plasma se puede dar o por aumento de la presión hidrostática o por disminución de la presión coloidosmótica. Aquí hay preguntas jugosas y son necesarias que usted las sepa responder para ser un buen médico, porque al toque yo tengo que ver edema en miembros inferiores o ascitis, pérdida de líquido en cavidad abdominal progresiva, no de golpe, progresiva, porque esto no es de un rato para otro. Y yo tengo que rápidamente en mi mente pensar, algo está pasando con el plasma sanguíneo, algo está pasando con la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. ¿Y quién me determina la presión hidrostática? El flujo sanguíneo. ¿Y quién me determina la presión coloidosmótica? La cantidad de proteínas en el plasma. Presión oncótica también se denomina. Muy bien, chicos. Ay, Martín.